Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 23. El centro. Fecha: 23 de julio del 2089. Jueves, 6:20 de la mañana. Aire entraba y salía por mi nariz de manera lenta y casi inaudible. Sostenía con mis dos manos una taza que contenía café, de la cual siquiera había tomado un trago. Solo miraba el cálido y oscuro líquido, sumergido en mis pensamientos, aunque, de verdad podía decir eso si por mi mente no estaba pasando nada. De hecho, no siento nada ahora mismo. Es una especie de vacío, en el cual no pienso o siento algo a mi alrededor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago acá? Aquellas preguntas pasaron por mi cabeza como un relámpago. Pero, aun y así, seguí sin sentir o pensar en algo claro. Fruncí un poco el ceño, mientras desviaba un poco la mirada hacia una de mis manos, la cual temblaba de manera leve y pausada. Chico. De repente una voz masculina me saca de aquel limbo, provocando que girara la cabeza para ubicar a aquella persona, solo para notar que se trataba de Max. Este último me miró por unos instantes, antes de volver a hablar. Toma eso rápido. Ya tenemos que salir. Yo ante esto solo asentí de manera lenta. Este gesto pareció ser suficiente para aquel hombre, ya que solo se dio media vuelta para seguir con lo suyo, mientras que yo, solo volvía a la vista mi café, el cual comencé a tomar con grandes tragos. Aquel amargo sabor inundó mi boca, y aunque me parecía horrible, no tenía azúcar en mi mochila, y no tenía ganas ni ánimos para preguntarle a Max o María si ellos tenían. Tras un par de tragos más, la taza quedó vacía, por lo que me dirigí a la cocina para darle una pasada por el agua de un lavamanos, solo para terminar guardando la taza en mi mochila. Al salir de la cocina noté como ya Max y María estaban quitando los muebles de la entrada, ya que, la noche anterior cuando ingresamos habíamos arruinado la puerta, por lo que tuvimos que cerrarla de alguna forma. Me uní a ellos en silencio para ayudarlos, por lo que no tardamos mucho en salir hacia las vacías calles. El sol apenas asomaba por el horizonte y no había ni una pizca de viento, aunque sí sentía algo de humedad en el ambiente, quizá haya lloviznado a la noche o algo así. Sin darme cuenta, pasamos de caminar por el medio de la calle a estar en la acera, ya que autos comenzaban a llenar el camino. Con tan solo ver lo que quedó podía darme una idea de lo que aquí pasó. Vehículos con puertas abiertas, con las llaves aún puestas. Manchas de sangre seca por todas partes, vidrios rotos, puertas de casas destrozadas. El infierno había pasado por aquí, y creo que doy las gracias de no haber estado ahí. Quizá se lo debo al amigo de mi padre, Nick, ya que según recuerdo, él había advertido a mi padre de muchas cosas respecto a esta catástrofe. Ahora que lo pienso, ese tipo seguramente siga vivo ahora mismo, ya que sí ha atravesado su país entero para cruzar la frontera. No creo que muera aquí. Exhalé por la nariz de forma lenta y ruidosa, mientras volvía la vista al frente. Solo para notar cómo a la lejanía, grandes edificios se asomaban. De repente Max para de caminar, haciendo que María y yo también nos detuviéramos. El hombre delante de mí miró en dirección del sol, que ya en estos momentos nos ilumina con su luz, dejando ver un cielo celeste, el cual presentaba algunas nubes pequeñas. Bien, síganme. Tras que Max pronunciara estas palabras, se adentró en el embotellamiento, mirando auto por auto, hasta que encontró uno algo viejo. El hombre entonces se metió al auto, el cual tenía sus puertas abiertas, y al parecer, las llaves puestas, ya que al instante que Max se sentó, se escuchó como el motor del auto encendió. Por un momento miré algo extrañado la situación. O sea, no creo que pueda sacar el auto de ahí, ya que está en medio del embotellamiento. Y aunque pudiera, ¿qué lograría con un auto? Si antes dijo que con uno de estos no podríamos salir de la ciudad. Fue entonces que María me robó las palabras de la boca. ¿Qué estás haciendo exactamente? Max entonces encendió la radio y empezó a buscar alguna estación, mientras respondía con tranquilidad. Hace mucho que no escucho la radio. Y a esta hora los militares deberían estar a punto de transmitir. Tras estas palabras quedé algo sorprendido, ya que, aparte de que me había olvidado lo de la radio, también había tomado conciencia de que habíamos caminado 6 horas sin parar,
lo que significa que los edificios grandes de la lejanía son el centro de la ciudad. Aunque es algo obvio. Para llegar a la salida por la que supuestamente entrarán los militares tenemos que pasar por ahí. Mi vista ahora se había quedado fija en los enormes edificios de la lejanía, pensando en qué nos estaría esperando ahí, ya que, si ahora estuvimos en zonas supuestamente tranquilas, ¿cómo carajo estará el lugar con más personas? ¿Cuántos y qué tipos de monstruos habrán ahí? Comenzaba a hundirme en mis pensamientos, pero justo cuando llegaba al punto de no retorno, una voz se escuchó en la radio. Siendo sincero, ya no recuerdo cuántos días pasaron desde que esto empezó, pero tampoco creo que sea muy importante. Bueno, nos encontramos en la carretera. Estamos de camino a una de las últimas ciudades del país. En la ciudad anterior en la que estuvimos descubrimos más tipos de infectados. Aunque gracias a Dios no tuvimos tantas bajas como la vez anterior. Bueno, para terminar, se les advierte a los supervivientes que si ven un tipo de infectado muy delgado, se les recomienda no molestarlos. Estos son muy peligrosos. Dicho esto, solo les puedo desear suerte. Tras esto, el supuesto soldado de la radio solo comenzó a repetir lo de siempre, por lo que Max solo apagó el auto, para terminar bajando del mismo, mientras unas palabras salían de su boca. Bien. Necesito que me escuchen. Tras que dijera eso, los tres quedamos formando un pequeño triángulo de pie. María y yo mirábamos a Max, esperando que hablara, lo cual no tardó mucho en hacer. Seguro ya se dieron cuenta, pero estamos a una hora de llegar al centro de la ciudad. Por lo que quiero recalcar unas cosas para cuando estemos ahí. Primero que nada, y esta es la más importante, nada de hablar hasta que yo lo diga. Hay que permanecer en completo silencio cuando estamos en las calles. Segunda, siempre con sus armas en mano y en completa alerta. Tercera, si nos llegamos a separar, nos vamos a reencontrar en la plaza central. Y cuarta, si doy una orden, la cumplen sin cuestionar. Por último. De repente, él se detuvo, al parecer, pensando en lo que estaba a punto de salir de su boca. Seguramente el lugar esté plagado de esas cosas, y sé que va a ser difícil escuchar esto. Pero si el centro de la ciudad es como yo espero, es muy probable que no lo logremos. Luego de esto se formó un silencio algo incómodo. Así estuvimos unos cuantos segundos, y justo cuando pensaba en si empezar a caminar o no, Max volvió a hablar. Es solo cuestión de tener cuidado y seguir las instrucciones que di. Quizás así tengamos una oportunidad. Aún así, el silencio siguió entre nosotros. Era algo extraño. Incluso Max pareció incomodarse por la situación, hasta que la voz de María llenó el lugar. Bueno, si hay una posibilidad, hay que intentarlo. La chica decía esto último con un tono algo enérgico y alegre, aunque se notaba que era bastante forzado. Pero, aún y así, de alguna manera, eso me levantó los ánimos, y al parecer a Max también. Sigamos. Exclamó Max con su tono habitual, haciendo que todos retomáramos la caminata. Poco a poco nos alejábamos de las casas, dejándonos en una especie de pradera, ya que no había nada más allá de los autos del embotellamiento. A decir verdad, solo había visto este lugar y el centro unas pocas veces en mi vida, más que nada cuando mi padre tenía que ir al tribunal por el asunto de mi madre. Se podría decir que la única vez que vine aquí por algo que no tenga que ver con la ley, fue cuando jugué el partido donde me lesioné. Un pequeño suspiro salió de mi boca al recordar aquel día. Mi vista entonces se desvió hacia la verde pradera. Era increíble ver el contraste entre la calle y el gran campo verde que había a nuestro alrededor. En mi lado izquierdo, un embotellamiento de vehículos con sangre y destrucción. Mientras que en mi lado derecho, había una pradera con el verde más vivo que vi jamás, flores que adornaban el lugar, dando la impresión de manchas de color en el suelo. Contrario a lo que esperaba, no veía nada raro en la pradera, como si para el caos estuviera prohibido invadir la calma de aquel lugar. El tiempo pasó en un suspiro, y ahora nos encontrábamos parados frente a la entrada del centro de la ciudad. Creo que decir que este lugar se parecía al infierno era quedarse corto. Edificios con partes faltantes, escombros desperdigados por ahí, sangre. No, de hecho, partes de lo que antes eran personas se encontraban desperdigadas por ahí. Las moscas rondaban sus alrededores, dándoles un aspecto mucho más deprimente.
De hecho, podía ver como un brazo asomaba por debajo de unos escombros. Al parecer, algunas personas habían quedado aplastadas. Y aunque suene mal, creo que es mejor morir así, que siendo atrapado por esas criaturas. Max, como siempre, fue el primero en avanzar. No demostraban miedo. De hecho, ningún sentimiento en específico se podía distinguir en su cara, lo único que podía notar, era que le apretaba con fuerza el mango de su cuchillo, el cual estaba en su funda. No podía evitar el imaginarme que lo desenfundaría en cualquier momento, advirtiéndonos de algo. Pero eso no detuvo el que María y yo lo siguiéramos solo un par de pasos por detrás de aquel hombre. El bate de béisbol era sujetado con fuerza por mis dos manos por delante de mí. Por instinto miré de reojo a María, la cual miraba diferentes zonas. Al parecer, también estaba bastante paranoica. Max entonces giró hacia la derecha, metiéndose por un callejón, lo que me dejó algo dubitativo. De hecho, iba a preguntar el porqué, pero recordé que él había dicho que nada de hablar. Solo me queda confiar ciegamente en este hombre. Empezábamos a avanzar entre callejones. Pocas veces caminábamos por las calles, por lo que no podía apreciar mucho el cómo se encontraba la zona. Lo único que pude ver en esos escasos momentos en los que cruzábamos de calle para entrar en otro callejón, era que, entre más nos adentrábamos en la ciudad, más destrucción había. Pero, extrañamente, los cadáveres o partes faltantes de los mismos habían desaparecido casi por completo, dejando solo la sangre en el suelo. Y esto último me inquietaba de sobremanera. Era como si un sexto sentido me dijera: no bajes la guardia. Algo malo está a punto de pasar. Tenía ganas de decirle a Max lo que estaba sintiendo respecto a la zona. Pero ¿acaso era de extrema urgencia romper la regla del silencio solo por un presentimiento? Por una parte sentía que mi cabeza disparaba alarmas por todas partes. Aunque no supiera de qué, mientras que lo poco de coherencia que me queda, ignora aquella advertencia por razones obvias. Me estaba poniendo paranoico. Miraba para todos lados esperando que de cualquier lugar saliera una de esas cosas. Sé que ahora mismo todos estamos en muy buen estado. Pero, siempre que me cruzo a estas cosas logran sorprenderme con algo que antes me parecería imposible. De repente, un par de pisadas suenan a la distancia, haciendo que Max haga una seña con su mano para que nos detengamos, lo cual hicimos. El hombre delante de mí, entonces me colocó una de sus manos en el pecho para empujarme, haciendo que apoye mi espalda contra una de las paredes, mientras él también pegaba su espalda con la fría pared. De reojo vi como María hacía lo mismo, y entonces, vi como dos satalíes pasaban a gran velocidad por la calle. No nos habían visto, quizá por la oscuridad del callejón en el que estábamos. Nos quedamos ahí unos minutos más, hasta que Max nos hizo una seña para que esperáramos, mientras que él se acercaba a la salida del callejón, por la cual asomó levemente la cabeza, para mirar de lado a lado. Al final, nos indicó con su mano que sigamos avanzando, por lo que comenzamos a cruzar la calle. Pero cuando pensaba que íbamos a seguir hasta el otro callejón, Max se desvió del camino, haciendo que todos nos adentremos en una especie de edificio de oficinas. Apenas entramos, el hombre nos habló entre susurros. Vamos a descansar unos minutos. Así que voy a asegurarme que solo nosotros estamos acá. Ustedes quédense abajo. Tras decir aquello, Max desapareció subiendo unas escaleras que allí se encontraban. Por alguna extraña razón, miré a mi alrededor, para acto seguido comenzar a examinar el primer piso a fondo. A simple vista se podría decir que no tiene nada de especial, solo una recepción un tanto grande, con su gran escritorio, algunas cámaras, y a decir verdad, nada más a destacar. Pero, aún tenía aquel sentimiento de inquietud e inseguridad. Tras asegurarme de que solo estábamos María y yo en el primer piso, me acerqué al escritorio, en el cual había una pequeña silla de oficina, en la que me senté para empezar a examinar lo que había en aquel mueble de madera oscura. Dentro de este pequeño mueble había un monitor, el cual seguía encendido, mostrando las cámaras de lo que parecía todo el lugar. De hecho, en una de esas pude ver cómo Max pasaba lentamente por los pisos. Quité la vista del monitor para empezar a examinar el resto de cajones o la mesa. En el primer cajón encontré 2 bolígrafos y un lápiz.
Fue entonces que mi vista se centró en un pequeño log de notas que había en el escritorio, por lo que lo tomé, junto con uno de los lápices para empezar a dibujar y escribir cosas aleatorias. ¿Qué haces? Unos susurros me habían hecho saltar en mi asiento, casi cayendo del mismo, solo para notar que se trataba de María, quien estaba con sus brazos sobre la parte superior del mueble, mirándome desde arriba. Hay que hacer silencio. Respondí en el mismo tono que ella, mas por evitar cruzar palabras con aquella mujer, que por respeto a las reglas de Max. La chica ante estas palabras puso una expresión algo extraña, casi como si mi respuesta no hubiera sido la esperada. El silencio había inundado el lugar, por lo que solo decidí revisar las cámaras. Al parecer, el lugar tenía unos 5 pisos, según lo que podía ver en los textos que acompañaban a cada imagen o video. La verdad no sé cómo referirme a estas cosas. Max ahora mismo se encontraba en el 3er piso, por lo que decidí mirar los 2 pisos que quedaban, empezando por el 5º, en el cual, extrañamente, solo podía ver sangre y oscuridad, como si alguien hubiera roto las luces a propósito. Ya con un poco más de inquietud bajé la vista al 4º piso, solo para notar cómo Max ya se encontraba en el mismo. En este último no se encontraba nada fuera de lo normal, a diferencia del piso pasado. De repente, el sonido de la puerta principal siendo abierta hace que María y yo volteemos hacia la dirección del sonido, notando con horror que se trataba de un satalí, el cual tenía en sus manos unas manzanas, mientras nos miraba con una mezcla de sorpresa y satisfacción en su cara. Con lentitud comencé a levantarme de la silla, mientras tomaba el bate de béisbol con ambas manos. No podía parar de mirar al infectado, ya que la sonrisa en su cara se estaba agrandando cada vez más y más. Fue entonces que todo se puso en cámara lenta. Podía sentirlo. Aquel sentimiento que me atormentaba desde hace unos minutos atrás ahora estallaba en mi cabeza. Hay que correr, hay que correr. Pero yo solo me quedé ahí, mirando con pánico la escena. El bate se movía lentamente, para levantarse por encima de mis hombros. No, de hecho, todo se movía lento. Fue solo entonces que lo noté. Aquel infectado estaba abriendo la boca. Con desesperación comencé a correr en su dirección, mientras que María solo se quedaba ahí. Apenas había empezado a reaccionar cuando me vio pasar con velocidad a su lado. Pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera había logrado avanzar más de 2 metros cuando todo volvió a la normalidad, y el grito de aquella cosa resonó en todo el lugar. Y justo cuando iba a empezar a avanzar hacia nosotros, mi bate de béisbol se estrelló con fuerza en la cara de aquel monstruo, provocando que él mismo se tambaleara dando pasos rápidos hacia atrás, cosa que aproveché para acortar distancia mientras giraba mi cadera hacia el otro lado, preparándome para un segundo golpe, el cual lancé al instante, volviendo a impactar de lleno en su cara y haciendo que el satalí caiga de espaldas al suelo. Otra vez di unos pasos hacia adelante, esta vez para levantar el bate con ambos brazos por encima de mi cabeza, para lanzar un golpe descendente con toda mi fuerza. Pero para mi sorpresa, la criatura rodó en el suelo, evitando mi ataque y levantándose torpemente en el mismo movimiento. Mi arma golpeó el suelo, provocando un sonido seco y fuerte. Apenas volteé para seguir a aquella bestia. Tuve que dar pasos presurosos hacia la derecha, casi cayéndome en el acto, ya que el satalí había lanzado un zarpazo con una de sus manos en dirección de mi cara. Intenté mantener el equilibrio, pero al final terminé cayendo al suelo, golpeando mis codos contra el antes mencionado, ya que había amortiguado mi caída con estos y mis antebrazos. No tuve ni un segundo de respiro, ya que, apenas levanté la mirada, vi como esa cosa ya se estaba abalanzando sobre mí, por lo que, en un movimiento instintivo, puse el bate delante de mí. El infectado chocó contra este, frenando su ataque, pero la bestia entonces tomó el bate de ambos extremos, haciendo que ambos comenzáramos a forcejear, pero, poco a poco, comenzaba a perder aquel forcejeo. Fue entonces que escuché pasos rápidos, seguidos de una patada, la cual impactó al infectado en el costado derecho de su torso, el cual solo se dobló para caerse al piso a unos pocos metros de mí. Vámonos ya.
dijo Max gritando, mientras me tiraba de uno de mis brazos, levantándome, para que acto seguido me llevara con él afuera del edificio. Fue solo entonces que un escalofrío pasó por mi nuca. Miré por encima de mis hombros, y entonces vi como una gran cantidad de infectados bajaban por las escaleras, viniendo hacia nosotros con su gran salvajismo y odio. Ya despierto por la situación, me solté de Max y comencé a correr por mí mismo, mientras volvía la vista al frente, solo para ver el infierno. Decenas de infectados salían de demás edificios, y no solo de allí, sino que también se veían a algunos salir de aquellas aledañas. Esta ciudad era un enorme nido de estas cosas, y nosotros, como ratones, caímos redondos para ser su nueva comida. María iba algo por detrás de Max y yo, pero eso no nos detuvo de seguir corriendo. El hombre delante de mí intentó adentrarse en un callejón, pero apenas asomó la cabeza se arrepintió y cambió de rumbo. Al pasar por el mismo lugar, pude ver cómo infectados también llenaban el lugar, peleándose por ver quién saldría antes. Seguimos corriendo y corriendo. No podíamos encontrar una ruta completamente libre. En algún momento pasamos de solo correr a tener que dar algún que otro golpe de vez en cuando, para evitar que aquellas criaturas se nos lanzaran encima, o se interfieran en nuestro camino. De hecho, Max comenzaba a bañarse en la sangre de aquellos monstruos, ya que su cuchillo era el arma de la delantera. Parecía como si delante de mí hubiera una catarata de sangre, la cual llegó a salpicar un poco en mi cara. De un momento a otro, Max nos hizo entrar en un edificio. Busquen una salida, les daré tiempo, Gritó el hombre, mientras cerraba la puerta principal y movía un pequeño mueble para empujar contra la entrada, la cual comenzó a ser azotada apenas pudo colocar aquel pequeño escritorio entre medio de la puerta y él. Mi corazón iba a mil, mientras buscaba alguna salida con la vista. Nada, no había nada. Las escaleras. Gritó María, haciendo que todos fuéramos con ella, incluido Max, quien dejó de empujar el escritorio, el cual comenzó a ceder junto con la puerta. Apenas habíamos llegado al segundo piso cuando escuchamos como la puerta principal se derrumbó, para que acto seguido se escucharan los pasos rápidos y pesados de aquellas cosas en las escaleras, deseosos de nuestra carne. Max en un momento se quedó atrás, para lanzar mesas, sillas y demás cosas en las escaleras para frenar temporalmente a las criaturas. María y yo seguimos adelante, hasta que llegamos a la puerta de salida al techo, la cual estaba cerrada, por lo que comenzamos a golpearla, en un intento de que aquella maldita puerta se abriera. Comenzaba a desesperarme, cuando llegó Max. Bañado en sudor y sangre, el hombre tacleó con gran fuerza la puerta, provocando que la misma se abriera de golpe, haciendo que Max cayera al piso, amortiguando la caída con su hombro derecho. Pero como si no fuera nada, se levantó al instante, haciendo que pasáramos por la puerta, la cual cerró apenas vio que nos encontrábamos del otro lado. Max entonces se apoyó contra la puerta, la cual comenzó a ser golpeada unos instantes después, aunque eso no pareció detenerlo de mover su cabeza como un pollo en busca de algo. Por un momento pensé que tendríamos unos segundos para pensar, hasta que escuché a María gritar. Están subiendo. Con sorpresa volteé hacia atrás, solo para ver cómo infectados se asomaban por lo que parecía la escalera de incendios. salten al siguiente edificio, Dijo Max en respuesta y con un notable esfuerzo en su voz. Con rapidez me asomé al borde del edificio en el que nos encontrábamos, solo para congelarme al mirar hacia abajo. Estábamos en un puto cuarto piso. De repente, algo pasa a mi lado con velocidad. Esta cosa era María, la cual había saltado hacia el otro edificio, el cual estaba lo suficientemente bajo para que el salto no parezca tan difícil. La chica cayó de forma algo torpe, ya que no cayó de pie, pero aún así, se levantó, mientras decía. Roy, yo te atrapo. Mis ojos se movieron a diferentes direcciones por desesperación, pero sin darle muchas vueltas, tomé distancia y corrí, para terminar saltando hacia el edificio vecino. Por un momento pensé que caería al suelo, pero mi corazón se relajó al ver cómo mis pies terminaban tocando el techo vecino, en el cual di unas 2 vueltas en el suelo, ya que aterricé un mal. Con velocidad me levanté, mientras María me ayudaba. Solo faltaba Max,
el cual seguía sosteniendo la puerta de salida al techo, la cual era golpeada con tanta fuerza que la misma de vez en cuando se doblaba. Podía ver cómo los infectados subían al techo por las escaleras de incendios, corriendo hacia Max, el cual tras inhalar aire en grandes cantidades, se despegó de la puerta, comenzando a correr hacia el borde del techo, para saltar hacia nosotros. Pero estando en pleno aire, algo lo tacleó desde la derecha a una gran velocidad, haciendo que terminaran entrando a otro edificio cercano, rompiendo una gran vidriera en el proceso. Max. Grité a todo pulmón, pero ni siquiera pude dar un paso para averiguar qué había pasado, ya que María estaba comenzando a tirar de uno de mis brazos. Por instinto vi como los infectados comenzaban a saltar hacia nuestro techo. Dudé entre quedarme para ver si Max respondía o irme. Max va a estar bien. Tenemos que irnos. Me gritó María, mientras me seguía tirando de mi brazo, pero al final, solo decidí confiar y correr junto con la chica. Espero que ese hijo de puta no se vaya a morir.